¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lunes 3 de julio. El vídeo de hoy tiene un nombre muy particular, ¿no es cierto? Colados en la fiesta se llama. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros íbamos al colegio secundario? Eh, en lo personal me perdía la fiesta de los viernes porque yo jugaba los sábados, por lo tanto los viernes me quedaba en casa. Pero los sábados, que podía ir a alguna fiesta, había dos segmentos de invitados. Estaban los invitados, propiamente dicho, y estaban los colados. Los colados eran esa tribu de muchachos, a veces chicas, que íbamos a los colegios nacionales. Entonces por ahí me decían, che, hay una fiesta en lo de fulano, y yo, que era bastante inocentón, preguntaba, pero a mí no me invitaron. No, vamos igual, qué sé yo. Es decir, fuimos de alguna manera, nuestras conductas de aquellos años, hablo de fines de la década del 60, fue la promotora de los tipos que estaban en la puerta y te pedían las entradas. Porque íbamos de traje, bien vestidos, pero no habíamos sido invitados. Como en esas fiestas, los padres y las madres eran parte del decorado, daba, como a mí por lo menos, transmito una experiencia personal, me daba muchísima vergüenza. Entonces, no iba a esos lugares. Vergüenza que alguna vez alguien en el club, yo vivía en el barrio norte, en la Recoleta, alguien del club que vivía en Olivos, me decía, es una tontería, Gallego, hay que ir a todos lados, y qué sé yo. Evidentemente esa vergüenza no la tienen mis vecinos de la capital federal, ni Martín Lustó, ni Horacio Rodríguez Larreta y sus equipos de prensa, más ahora Pepe Luis Per. Yo no voy donde no me invitan. Esa es una frase que acuñé en mi adolescencia y la mantengo hasta el día de hoy. No voy donde no me invitan y no contesto a lo que no me preguntan. Es decir, no me meto en la vida de los demás. A mí me dio vergüenza lo que pasó ayer y me pareció magnífico la declaración del gobernador electo de la provincia de San Juan, que nos dio una clase magistral de humildad política. Él no viene ni siquiera del PRO, es decir, fue socio del PRO o socio de Juntos por el Cambio. Él viene de un partido vecinal que hace 20 años que lucha contra el peronismo K de Gioja, luego de Uñac, y se impuso por el 51% en el escrutinio provisorio. Vamos a ver cómo termina el escrutinio definitivo. Pero Uñac ya reconoció la derrota por más de 10 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el fin de una época para San Juan. Y hoy dije a la mañana en los tweets, es un éxito de los sanjuaninos, porque vamos a ser sinceros, no era un candidato radical, donde los radicales ahí sumamos el 2-3%. Ayer un amigo mío muy querido me mandaba los audios que le mandaban los radicales de San Juan. Decía, tuvimos que apoyar a este muchacho porque si vamos solos sacamos el 2%. Muy bien. Felicitaciones al nuevo gobernador, Orrego. Él hoy hace una declaración que me pareció muy sensata, un tipo que no tengo la menor idea quién es. Pero hizo una declaración muy sensata, la hizo anoche, dijo, triunfó la marca, es decir, porque inmediatamente el periodista de Buenos Aires, que lo único que le interesa son los candidatos de Buenos Aires, por eso es mi enojo, yo soy porteño hasta la médula, hasta la médula. Ayer fuimos a visitar a mi
suegro y terminamos cantando tangos. Yo soy porteño hasta la médula, pero no puedo no puedo ser autocomplaciente con la gente que nació en la ciudad que se supone que es la capital de todos los argentinos. A mí la actitud de algunos vecinos de mi barrio o vecinos de mi ciudad, porque acá hace 4 años que vivo, pero yo sigo pagando ABL, me dio vergüenza. Por eso me acordé de mi adolescencia y no querer ir de colado a una fiesta. Aunque seguramente en esas fiestas había gente amiga, seguramente los padres, los dueños de casa conocían a mis padres, pero yo no había sido específicamente invitado. ¿Qué fue lo que pasó ayer en San Juan según lo que me dijeron esta mañana los correligionarios de San Juan? Es decir, el jubilado radical mantiene contactos, mis amigos. Como me decía hoy, ¿qué opina el jubilado radical? Que sigo manteniendo contactos, porque como no tengo obligaciones, puedo decir lo que se me da la gana. Y tengo amigos en todas partes, cosas que en esta altura de la vida política es una riqueza incalculable. Entonces, ¿qué me dijeron? Que la sensación del sanjuanino fue una sensación extremadamente desagradable, porque para ellos plata no había, porque inclusive yo lo dije, Uñac era de alguna manera el tipo que podía llegar a, pese al fallo de la Corte, a impulsar que la provincia fue retenida por el kirchnerismo peronista o el peronismo kirchnerista después de 20 años. Y por lo tanto, sí, Rodríguez Larreta llamó, pasó, lo hizo Patricia, pero era una provincia que a priori era perdida. Y vos tenés que ir a las provincias que vas a perder, no tenés que ir a las provincias que vas a ganar. Porque se da el efecto exactamente contrario. Nosotros podemos, todavía no terminó el escrutinio definitivo de Córdoba, tengo entendido. Nosotros podemos perder la gobernación de Córdoba, pero podemos ganar la presidencial en Córdoba, porque lo que es Córdoba es antikirchnerista. Entonces, podremos perder la municipalidad, podremos perder la gobernación, pero por ahí ganamos la nacional, porque el pueblo cordobés es antikirchnerista. Y nadie se come que Massa es otra cosa que un producto del kirchnerismo. Muy bien. Por lo tanto, a mí me dio, repito, vergüenza ajena ver dos tipos robando cámara. El gobernador electo dijo, triunfó la marca, porque el sanjuanino quiere cambiar, entonces triunfó Juntos por el Cambio, ¿no? Ni Patricia ni Horacio, están los dos igual, qué sé yo. El sanjuanino opinará, cuando llegue el momento el sanjuanino tomará una decisión. ¿Qué dijo con esto? Yo no voy a levantarle la mano a ninguno de los dos. Eso se llama federalismo político. Porque me parece, otra discusión que tuve hoy en la red del Pajarito, es que no se entiende el concepto de federalismo. El federalismo no es porque las provincias acepten de buen grado la llegada de porteño en este caso, sino que las provincias admitan, promuevan, acepten, no intervengan en la vida política de las otras provincias. Entonces, si llenamos las provincias de candidatos de otros lados, estamos atentando contra el espíritu del federalismo que pretendía Gorostiaga, que pretendía el propio Alberdi, que pretendía Lucio B. Mansilla, y sigue la cuenta.
Alguno me saltó con que el federalismo y la coparticipación, porque digo, a ver, entienden las cosas como siempre al revés. La coparticipación debe salir por ley, y la ley hay que ganar, tener mayorías, estimados. Si no tenemos mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, no hay ley de coparticipación que valga. Y aún así hay peleas. Porque ¿qué van a votar los diputados de Juntos por el Cambio de Córdoba si en la coparticipación pierde la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, o los diputados y senadores de la capital federal si a ella, que es la más rica de todas, le sacan algún punto? ¿Se dan cuenta? Que ahí sí van a salir a defender con uñas y dientes y de forma correcta y obvia el concepto de federalismo. ¿Por qué no respetamos ahora que estamos en la campaña electoral? ¿Por qué no dejamos que cada provincia elija, festeje o lamente un triunfo o una derrota con sus propios medios, sin tratar de salir en la foto a los codazos? Me hicieron acordar a Terraño y el triunfo de Ángel Rosas en el Chaco, hace muchos años atrás. Los fiscales los pusimos nosotros, la provincia de Buenos Aires, y él estaba en un hotel esperando el resultado, en el Hotel Sahara, de Resistencia Chaco. Cuando la tendencia en la primera vuelta era, en la segunda vuelta, perdón, era indescontable, fue al comité y a los codazos, parecía un jugador de rugby, llegó a la tribuna a abrazarse y era el presidente del partido, a abrazarse a Ángel Rosas, pero los 3.000 fiscales y fiscales generales y el aparato político a Ángel Rosas se lo puso el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. No salimos en las fotos. Fuimos a comer a la casa de Lilita, en esa época Lilita nos invitaba a comer. Ahí se festejó el triunfo de Ángel Rosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos gusta, tampoco a los que militábamos en la provincia de Buenos Aires, que se metieran. Claro, nosotros éramos muy grandes como para que viniera un porteño a meterse. Lo dice un porteño. Eso no es federalismo, eso es ser ventajero. Y ojo, no solo los porteños son ventajeros, hay gente del interior del país, de esta provincia, también lo son. Pero cuando se quejan de que Gerardo va a tal acto, ¿por qué no averiguan qué pasó antes? Porque a lo mejor en su condición de presidente del partido resolvió algún entuerto entre dos listas, o por ahí como presidente del partido le dio recursos a una de las dos listas. Cuando gana un radical tiene que estar el presidente del partido. Cuando gana un tipo que es un dirigente de un partido vecinal, ¿qué hace? Lustó, radical, está bien, tiene un contrato con el radicalismo que vence cuando venza su mandato, después veremos. Y el Esper, que llegó ayer, literalmente ayer, y Rodríguez Larreta sacándole cámara al único tipo que había que darle cámara, que era al gobernador electo, que desplazó 20 años de kirchnerismo peronista. Pero los medios de capital no lo enfocaban a él, lo enfocaban a los tres grandes del buen humor. Faltaban dos. Ese es mi enojo. Ni siquiera enojo. Porque es ridículo. Y uno frente a la ridiculez se ríe. Pero trato de explicarlo para que no se ofendan. Yo soy más porteño que el Obelisco. Pero tengo la suficiente autocrítica como para decir, esto no se hace no solo por parte de los nacidos en el puerto de Buenos Aires, en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, o en la ciudad de la Santísima Trinidad.
como es su nombre original. El oportunismo no está limitado a los límites de la capital federal. El oportunismo es un defecto del individuo. Puede vivir en Tucumán, en Santa Fe, en Jujuy, en Salta, en Capital Federal, en París, Roma o Belgrado. Yo lo que digo es que no debemos hacer eso, no es una conducta que sea destacable, es una conducta más bien criticable, nada más es una opinión. ¿Mm? La Corte en estas horas está analizando el pedido de exclusión como candidato de Jorge Macri. El limitante temporal tiene que discutir contra el limitante temporal es legal, es producto de la ley de partidos políticos, tiene que discutir contra un derecho constitucional aprobado por la Constitución Nacional, aprobado luego por el artículo 75, inciso 22, cuando hacemos propios derechos sociales y políticos. Es decir, acá va a haber una discusión entre derechos constitucionales de carácter puro frente a la reglamentación de una ley que tiene antecedentes bastante extraños. Uno de esos antecedentes está hablando con ustedes. Yo fui candidato a intendente de la localidad de Tigre y tenía el cambio de domicilio, había hecho un año antes. Es decir, entré justo en el padrón. Y entré en el padrón porque los radicales en ese momento, las autoridades de la Junta Electoral del radicalismo de la provincia de Buenos Aires eran amigos. Debo haber sido el último tipo que entró en el padrón. Obviamente recibí una impugnación, pero a mí no me impugnó la izquierda loca como le impugna por orden del kirchnerismo a Jorge Macri, a mí me impugnó el peronismo. El actual intendente me impugnó, tengo entendido. Y yo me presenté ante el juez Blanco con un escrito. El juez Blanco era el juez federal con competencia electoral. Estamos frente a la discusión de dos derechos, uno consagrado por la Constitución y otro que deriva de la Constitución. Acá simplemente hay que aplicar a Kelsen, no hay mucho que discutir. Fui candidato a intendente por Tigre, es decir, no creo que la Corte se aleje de esta discusión que es básica. Uno, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho de carácter constitucional. Y no solo constitucional, sino que está en lo que se llama el complejo federal, es decir, en aquellas cantidad de normas de carácter internacional que hicimos propia en el 75, inciso 22, específicamente. Muy bien. La limitación temporal o las exigencias temporales para ser candidato es el producto de la regulación de una ley, del ejercicio de ese derecho de ser elegido, está siendo regulado por la ley de partidos políticos. Entonces, acá lo que se plantea es la constitucionalidad de un derecho frente a la aplicación de una norma de menor jerarquía, que de últimas, como dice la cátedra, lo va a definir la sociedad con su voto. De última lo va a decidir, como alguna vez lo dijo la Cámara Nacional Electoral, con la cantidad de adhesiones que recibió su presentación. Esperemos a la Corte. La misma Corte al cual el peronismo acusa de que por cumplir con la ley, cumplir con la Constitución, fue la responsable de la derrota en la provincia de San Juan.
La misma Corte que le está pidiendo, como decíamos la semana pasada, declare la inconstitucionalidad del artículo 67 de la Constitución de la provincia de Jujuy. Hay una incoherencia de procedimientos que me parece... Nunca la Corte es responsable de la decisión del pueblo. El pueblo de San Juan, al contrario, si hacemos un análisis absolutamente con una exégesis constitucional pura, los jueces de la Constitución, es decir, los jueces de la Corte, porque todos son jueces de la Constitución, los jueces de la Corte, interpretaron la voluntad del pueblo de San Juan o la voluntad del pueblo de San Juan confirmaron la declaración de inconstitucionalidad de los jueces. Esta lectura también la podemos hacer. No es que perdió Juntos por el Cambio, que ganó el peronismo, lo que hubiera dejado en una situación incómoda políticamente, no jurídicamente, a la Corte. No, el pueblo de San Juan le dio la razón a la Corte. Necesitábamos que interviniera el máximo Tribunal de Justicia para poder votar con libertad. Y es un argumento que yo aplicaría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte no puede intervenir en la libertad que tienen los ciudadanos de votar. Yo plantearía la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo que dice cuánto tiempo uno tiene que tener de residencia, porque eso es muy relativo, porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice otra cosa. Dice que si yo nací es suficiente. Si yo nací en la Provincia de Buenos Aires, pero me crié estuve toda la vida en la Capital Federal, puedo ser candidato a gobernador. Es el caso de Santilli y el de tantos otros. En los próximos días, porque es una acción de certeza, es decir, debe ser resuelta, yo diría, en esta semana. Se plantea un debate entre los dos candidatos del PRO que representan a Juntos por el Cambio por el tema universitario. Y lo que yo he observado este fin de semana con una gran preocupación es cuánto ignoramos del tema universitario. Los argentinos comunes, Y yo voy a tratar en 2 minutos de explicar el tema. La educación en la Argentina, la educación superior, no hablemos de la primaria y la secundaria, la educación superior, se rige por la Ley de Educación Superior que dice que la educación superior en el grado es gratuita. ¿Qué quiere decir? Que yo me recibo de licenciado en psicología teóricamente gratis en la universidad, en cualquier universidad. Me recibo de abogado en 6 años o 5 años o 4 años según la universidad estatal, de las privadas ni quiero hablar, sin haber pagado un centavo de arancel. Ahora, ¿a mí el título de abogado me sirve? No, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque entre otras, hablo de lo que sé, de lo que no sé no voy a hablar nunca. Pero comparado a la currícula con la cual me recibí yo de abogado, con la currícula que se recibe hoy un chico de abogado, a ese chico le falta la mitad de la currícula que yo aprobé. ¿Por qué le falta la mitad? En contenidos. La mitad, 25%, porque no en todas las materias son iguales. Es menos exigente que la que hice yo. ¿Por qué? Porque está habilitado los posgrados, que los posgrados son básicamente arancelados. Es la manera que tienen las universidades de financiarse con los posgrados. Entonces, en vez de subir la calidad académica, le podamos la calidad académica al grado para dársela al posgrado.
a las maestrías, a las especializaciones. No es que yo sé más porque hago una especialización, lamentablemente. En mi caso, a lo mejor en los chicos que se reciben ahora sí, seguro. Es como el tema de los doctorados en la Universidad de San Pablo. La Universidad de San Pablo escupe en un mes más doctorados que los que escupe la Argentina en 3 años. ¿Por qué? Porque el sistema de electorado de Brasil es distinto que el de Argentina. Acá vos tenés que hacer una tesis, esa tesis tiene que ser original, la tenés que publicar, la tenés que repartir en el departamento, te tienen que nombrar un tutor, tiene que formarse el tribunal, pasan años. Literalmente no menos de 2 o 3 años. Entonces, la cantidad de profesionales que una vez recibidos y con especialidad nos vamos al doctorado es muy reducido, porque de últimas tiene que ver con necesidades académicas o con otras cosas, porque el título de abogado está colgado en una pared, sos abogado. Es decir, de hecho yo tenía el mismo título de Germán Vidal Campos y no tengo nada que ver con Germán Vidal Campos. Él era un genio y yo soy un abogaducho, pero el título era el mismo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, la universidad, que no es gratuita, nos cuesta un montón de dinero a los argentinos. ¿Y quién va a la Universidad del Pueblo Argentino? La gente de la clase media. Yo. ¿Yo podía pagar la Universidad de El Salvador? Claro que sí. La católica, pero por supuesto que sí. Las otras que no voy a nombrar, que te hacen a distancia, que son del siglo XXI, porque el siglo XX no se educaba bien, el siglo XIX tampoco. No voy a entrar a determinar esas universidades. Voy a hablar de las dos que sí conozco. La Católica, la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. Esas dos universidades, que son privadas, ¿yo las podía pagar? Por supuesto que sí. ¿Por qué fui a la UBA? Porque tiene mayor excelencia la UBA. Porque tiene mejores docentes, o los tenía, supongo que lo seguirá teniendo, desconozco, porque el título de la UBA es automáticamente reconocido para la docencia en un montón de países de Europa, España, Francia, sin necesidad de convalidarlo, salvo que vos quieras ejercer la profesión. Pero si solamente tiene destino académico, vos no tenés que hacer ningún trámite, eso es una ventaja. La UBA puede hacer eso, ninguna otra universidad está en esas condiciones. Tiene que convalidar el título ante el Ministerio de Educación del Reino de España o ante el Ministerio de Educación de la República de Francia. Es decir, tiene un plus la UBA, un prestigio muy bien ganado. No por sus docentes solamente, sino por sus egresados. El que hace prestigiosa una universidad son sus egresados. Muy bien. ¿Qué pasa en la Universidad de Buenos Aires en sus distintas facultades? La vida universitaria se rige por la autonomía. La autonomía es una cosa muy discutible, no la autonomía en sí, los alcances de la autonomía. Por ejemplo, la autonomía te dice el gobierno tripartito, o sea, que en el gobierno los alumnos deben participar, eso no está en discusión. Lo ganamos en el 18 con la reforma universitaria, gobierno radical. Nadie está en discusión de que los alumnos, los docentes y los graduados deben participar de la vida del gobierno. Lo que tenemos que ver a qué llamamos gobierno. ¿Y cuánto nos cuesta la participación de los centros de estudiantes? Y entonces yo pregunto, ¿por qué los locales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales son alquilados a editoriales? Alguna vez hubo un banco, la confitería
el dinero entra para el centro de estudiantes. Entonces el centro de estudiantes se convierte en un efector político, porque levanta la mano en el consejo académico y toma decisiones. Yo sé que los muchachos de la franja me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo algo que no sea cierto. ¿Cuál es la lucha de los centros de estudiantes? ¿Por tener una mejor representación sindical de los alumnos? ¿Qué cantidad de alumnos que están matriculados en la Universidad Nacional de Buenos Aires participan de los centros de estudiantes? Una minoría ilustre. Yo pregunto, ¿cuántos contratos tiene las facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la universidad en forma autónoma? Contratos. ¿Cuál es el porcentaje de docentes que están concursados? Es decir, que han hecho el concurso, por lo tanto no les podés tocar más el traste. Entonces, prefiero no concursar, no abrir el concurso, tenerlos colgados a todos de un contrato y esos tipos me tienen que votar a mí, porque soy el tipo que le firma el contrato. Este era el argumento de la última vez que voté como egresado. ¿Por qué no votás a fulano? Iba una hija mía de candidata. ¿Por qué no votás a mi hija? No, Gallego, perdóname, estoy colgado de un contrato. Pero nadie se va a enterar, sí, al final se enteran. ¿Ese tipo votó con libertad? No, no votó con libertad. En la casa que enseña a los argentinos y argentinas a defender la ley. No estoy diciendo nada que no sepamos los profesionales que nos recibimos en la UBA. Si así es en la Facultad de Derecho, ni hablemos filosofía y letras, ni medicina. Respecto a los extranjeros que vienen a estudiar a Argentina, hay una confusión enorme. La mayoría de los extranjeros que vienen a estudiar a Argentina vienen a hacer posgrados. Es una confusión que tiene Patricia. Entonces, vienen con su título de grado y en cumplimiento de convenios internacionales firmados, el primero en 1890 con la República Hermana de Bolivia, confirmado en el convenio de Montevideo del año 1896, y luego vino España, y luego vino Ecuador, y Colombia, y Perú. Es decir, realizan un trámite de carácter administrativo de reconocimiento de título, es decir, reconocemos que el título es válido, qué sé yo, se hace en algunos casos una comparación de programas y se los habilita ¿para qué? Para seguir estudios, en algunos casos para el ejercicio de la profesión. Seguir estudios es poder hacer un posgrado, porque no podés hacer un posgrado en cirugía plástica si no estás habilitado para el acto médico. Y el acto médico no lo habilita el Ministerio de Educación, lo habilita el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, hay dos ministerios que intervienen, más la Cancillería, pero hay dos ministerios que intervienen para que un médico extranjero pueda ejercer en la Argentina. Pero no vienen a ejercer. El ejercicio es una cosa que lo ayuda a mantenerse, en algunos casos lo ayuda a que los hospitales públicos tengan guardias, porque los argentinos en ese sentido tenemos dificultades para colgarnos de una ambulancia o para hacer una guardia un fin de semana, pero estos muchachos la hacen. Digo, tengo 15 años de experiencia convalidando médicos extranjeros, que si hay algo que sé es de este tema. ¿Qué hacen la mayoría? Hacen 4 años de especialización pagando por mes $100, alquilan departamentos en Buenos Aires, consumen en Buenos Aires, gastan en Buenos Aires, en algunos casos se compran un auto en Buenos Aires, pagan impuestos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, según donde elijan hacer la especialidad, y luego se vuelven a su país. Es decir, no les regalamos absolutamente nada. Pagan el posgrado, pagan el alquiler, pagan los impuestos, consumen, dejan dinero, por lo general en dólares.
Entonces yo creo que hay una enorme confusión por parte de los que hablan de la universidad. En el caso de Larreta, que está apoyado en un efector universitario como es Hugo Lustó, que lo apoya la franja, ¿no? Y el radicalismo de la capital, él me parece que lo que pretenden es mantener el feudo. Porque nosotros nos quejamos del feudo de Gildo Infra, no nos quejamos de los feudos universitarios. Me van a insultar en chino, pero soy graduado de la UBA, di clases en esa universidad. A mí no me pueden correr ni por derecha ni por izquierda. No soy un tipo de universidad privada que se queja de universidad pública, ni soy un tipo de educación pública que me eduqué en una universidad municipal como hay un montón que creó el kirchnerismo. Y que junto con Devido hicieron negocios non santos, porque escondiéndose en eso, en la autonomía, aprovecharon para hacer negocios non santos, desde telenovelas con la Andrea del Boca, a contratos muy extraños. ¿Por qué? Porque la autonomía nos impide analizar qué hace la universidad con el dinero. Error, error. Hay un principio general del derecho, y la Corte alguna vez lo dijo en la década del 30, 30 y pico, lo que sale del Estado debe ser explicado al Estado. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo a los candidatos, en vez de tirarse con tonterías, se aunan en un concepto, en pedirle a la Corte cuando pase la elección una declaración de certeza sobre los alcances de la autonomía universitaria. Todo lo que está de más, elimínenlo. ¿Por qué le tengo que dar lugares físicos en las facultades de la Universidad de Buenos Aires a los centros de estudiantes para que hagan dinero con eso? No solo las fotocopias, que ponele es un servicio. Los restaurantes, las confiterías, el alquiler a las librerías, a las editoriales. ¿Por qué? O en el Hospital San Martín alquilar pisos para que instituciones que son privadas hagan posgrados. ¿Por qué? Está bien que lo hagan porque prestigian a la universidad, pero digo, a ver, y para finalizar, estamos raspando el fondo de la lata si hablamos del presupuesto universitario. Estamos raspando en el fondo de la lata. Vayamos a buscar la guita que nos afanan en los subsidios, muchachos. En los 700.000 millones que se llevó el año pasado todos los equipos, organizaciones sociales. En los subsidios a la luz que todavía tiene la gente de la provincia de Buenos Aires, de los barrios lindos, del AMBA, la gente de la capital, etcétera, etcétera. En estas horas, en la nata, confirmó lo que dijo este señor el día de los incidentes. Que los incidentes acá en Jujuy, que había como una táctica de pinzas. Vino el Tango 04 con el secretario de Derechos Humanos, trajo guita básicamente, lo que cuenta, yo no me consta. Y Milagro Sala que movía a los tupaqueros, más los chicos de la izquierda que acá son digamos, las chicas fáciles del peronismo, para no insultar a nadie. Pero son muy permeables al discurso peronista, no hay cosa más fascista que el peronismo. Sin embargo, la izquierda en general se siente más cómoda con los fascistas del peronismo que con los progresistas por ahí del radicalismo, al cual le han hecho la vida imposible. Por lo tanto, ayer la nata confirmó lo que dijo este señor. Me da una gran alegría.
Yo no soy candidato a nada, por decir la verdad. Ni lo quiero ser. Pero quería que esto quedara claro. Y espero haber sido de utilidad para entender dos temas importantes. Primero, ¿qué es el federalismo en términos de no nos metamos en la vida de otras provincias? Y que el fenómeno universitario es mucho más confuso y mucho más complejo para que lo manejen chicos recién salidos de las universidades, de los centros de estudiantes, porque aparte son parte, y que acá hay especialistas. Está Lash, está Juan Lash, si quieren buscar especialistas en educación superior. Los hay, pero nunca los llaman. O podría decir, nunca nos llaman. Porque lo que nosotros decimos no le gusta el poder, independientemente del partido político que lo ejerza. Les mando un abrazo muy grande, sean buenos.